Hay un tipo de cansancio que no avisa. No llega poco a poco. No te da margen para prepararte. Te cae encima de golpe. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el vídeo con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Como una viga mal asegurada cuando ya está cerrando la última puerta del día. Ese viernes yo llevaba 60 horas encima. Me llamo Gael Varela. Superviso obra en la zona industrial de Llarena. No es un trabajo elegante. Es polvo pegado a la piel, sol directo en la nuca, decisiones que no admiten dudas. Y la responsabilidad constante de que nada se venga abajo. Ni el hormigón, ni la gente. Aquel día cerré los portones de la obra a las 7 en punto. El polvo blanco del cemento seguía pegado a mis vaqueros. Me lo sacudí con la mano mientras sacaba el móvil del bolsillo. Había un mensaje. De Zaida. Pobrecito mío. Descansa. Yo me quedo un rato más en la fiesta de Eloy. Te amo. Leí el mensaje 2 veces. Sonreí, pero fue una sonrisa corta. Subí a la pick-up, arranqué el motor y tomé la avenida principal hacia el norte. El aire acondicionado rugía al máximo. En la radio sonaba algo que supuestamente era música. No escuché ni una nota. Conducía en piloto automático pensando en 3 cosas muy simples. El sofá, una cerveza fría y el silencio. Pero a mitad del trayecto algo cambió. No quería llegar a una casa vacía. No esa noche. Quería verla. Quería ese instante pequeño que siempre vale la pena. Cuando entras por sorpresa, ella levanta la cabeza. Te ve. Y sonríe sin haber tenido tiempo de prepararlo. Llevábamos meses raros. No era una pelea. No era una crisis visible. Era otra cosa. Una distancia que no tenía forma. Zaida siempre con el teléfono en la mano. Siempre respondiendo mensajes. Siempre con la mirada en otra parte. Cuando hablábamos parecía escuchar, pero no del todo. Siempre había una razón. Trabajo nuevo. Reuniones tardías. Clientes exigentes. Había entrado en una empresa grande. Un puesto corporativo. Mucha presión. Eso me decía. Y yo lo aceptaba. Porque a veces el trabajo te traga. Te deja sin energía para nadie más. Lo entendía. O al menos eso creía. El semáforo se puso en rojo. Me detuve. Miré el móvil otra vez. Luego tomé una decisión que en ese momento me pareció simple. Giré a la derecha. La urbanización de Valderas estaba a 15 minutos. Allí vivía Eloy Serrat, asesor financiero, anfitrión profesional de fiestas que parecían anuncios de revista. Cada año organizaba su famosa reunión de jardín. Gente con dinero, gente con contactos, gente que nunca había tenido que ganarse nada con las manos. Mientras conducía recordé algo que me dijo mi antiguo jefe de obra hace años. Antes de levantar una pared, revisa siempre los cimientos. Siempre. Nunca lo apliqué en mi matrimonio. Esa noche iba a entender por qué debería haberlo hecho. La urbanización de Eloy era exactamente lo que imaginas cuando el dinero sobra. Calles limpias como quirófanos. Césped perfecto. Casas demasiado grandes para la gente que vive dentro. Aparqué la pick-up a media calle, entre un todoterreno negro impecable y un coupé alemán que seguramente costaba más que mi sueldo anual. Apagué el motor. Bajé. Desde la acera ya se escuchaba la música del DJ. También el olor inconfundible de carne asándose al carbón. El aroma era bueno. El resto todavía no lo sabía. Entré por el lateral del jardín. No anuncié mi llegada. No hacía falta. Era una sorpresa. El patio principal estaba lleno. Unas 30 personas, tal vez más. Ropa de lino, gafas de diseñador, copas finas que brillaban bajo las luces cálidas. Yo llegué con botas de trabajo y la camisa aún manchada de polvo de obra. No me importó. No era mi mundo. Pero tampoco necesitaba que lo fuera. Solo buscaba a mi mujer. Y entonces la vi. No a ella. Primero vi a Cira Calder, la mejor amiga de Zaida. O al menos eso decía Zaida. Para mí siempre fue otro tipo de persona. De esas que te hablan con una amabilidad milimétrica. Cada palabra calculada. Cada sonrisa medida. Como si cada conversación fuera en realidad una evaluación. Nunca le gusté. Mi trabajo le parecía pequeño. Una vez, en una cena,
Preguntó delante de todos si los de construcción teníamos seguro médico. Lo dijo sonriendo, como si fuera curiosidad. Estaba ahora en la barra exterior, agitando un cóctel caro dentro de un vaso alto. Reía con un pequeño grupo de mujeres. Me acerqué. «Sira», dije. «¿Has visto a Zaida?» Vine a darle una sorpresa. La coctelera se detuvo. El hielo dejó de sonar. Sira bajó el vaso lentamente, muy lentamente. Luego me miró de arriba abajo, con esa pausa exacta que algunas personas usan cuando quieren que sientas algo muy concreto, que estás fuera de lugar, que no perteneces allí. Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que llevaba tiempo esperando ese instante. «Ay, Gael», lo dijo lo bastante alto para que las otras mujeres lo oyeran. «Yo que tú, no iría a buscarla ahora mismo». Hizo una pausa, perfecta, teatral. Sabía exactamente lo que hacía. Luego añadió: «Eloy ya se está ocupando de ella». Otra pausa, más corta. «Están arriba, en su habitación». Las mujeres alrededor soltaron pequeñas risas incómodas, risas rápidas, nerviosas, como cuando alguien hace una broma que quizás se ha pasado de la raya. Pero nadie quiere ser el primero en señalarlo. Probablemente pensaron que era eso, una de las salidas crueles de Sira, un comentario venenoso disfrazado de humor. Pero ella no apartó la mirada de mí, ni un segundo, y en su expresión no había nada que pareciera una broma. No me reí. Clavé la mirada en Sira, y lo entendí al instante. En sus ojos no había rastro de burla. Había algo peor: certeza. Existe un segundo preciso en el que todo se rompe. No es dramático. No ocurre nada espectacular. Nadie levanta la voz, nadie se gira. Es un segundo común, tan común que pasa desapercibido para todos, menos para ti. Ese segundo divide tu vida en dos partes: lo que eras antes y lo que empieza después. El mío fue ese. El ruido de la fiesta empezó a apagarse, no de golpe, poco a poco. Las risas, la música del DJ, las voces de las mujeres alrededor de Sira. Todo se transformó en un murmullo lejano, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Sentí algo en el pecho. No era dolor, era una especie de vacío. La sensación que aparece cuando derribas una pared creyendo que sostiene el edificio, y descubres que los cimientos llevan años podridos. Me quedé frente a Sira. 3 segundos. Exactos. No dije nada. Me giré y me fui. Caminé entre los invitados sin llamar la atención. Si alguien me vio, no le importó. La fiesta siguió igual. Copas levantándose, gente riendo, conversaciones ligeras. Encontré un rincón oscuro junto a los robles que rodeaban el jardín. Allí la luz apenas llegaba. Me apoyé contra la pared de ladrillo frío. Saqué el teléfono. Mis manos seguían firmes, pero sabía que esa calma no duraría mucho. Escribí despacio: «Oye, acabo de despertar de una siesta. Te echo de menos. ¿Te lo estás pasando bien?». Envié el mensaje. Apareció leído casi de inmediato. Luego los 3 puntos. Estaba escribiendo. 1 segundo. 2. Los puntos desaparecieron. Esperé. 3 minutos. Nada. Guardé el teléfono. Seguí allí, en la sombra. A unos 10 metros el jardín seguía iluminado. Las risas continuaban. Las copas chocaban. El olor de la carne a la brasa seguía flotando en el aire. El mundo entero seguía funcionando como si nada hubiera cambiado. Pero algo ya se había roto. En silencio. Mi cabeza empezó a unir piezas que siempre habían estado ahí. Las noches en las que Zaida llegaba tarde con excusas distintas, pero con el mismo tono vacío. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Las nuevas contraseñas. Por seguridad, había dicho. Las veces que el nombre de Eloy aparecía en conversaciones aparentemente casuales. Demasiado casuales. No era estrés. Nunca lo fue. Era esto. Siempre había sido esto. Una ola de náusea subió desde el estómago. La contuve. Porque en ese instante ocurrió algo extraño. Algo dentro de mí dejó de reaccionar como un hombre herido. Y empezó a pensar. Con claridad, con orden. El Gael que había entrado en aquella casa buscando sorprender a su mujer, ya no estaba allí.
En su lugar quedaba alguien que necesitaba construir algo. Un plan. Esperé. La obra te enseña paciencia. Aprendes que los resultados sólidos no nacen de actuar rápido. Nacen de actuar en el momento correcto. Un vertido mal calculado arruina semanas de trabajo. Una decisión precipitada derrumba algo que tardaste meses en levantar. Aquella noche seguí esa misma lógica. Me moví despacio hacia la escalera de madera que conectaba el balcón del segundo piso con el jardín lateral. Me coloqué debajo, contra la pared, donde la sombra era más profunda. Esperé. 10 minutos. Tal vez 15. Entonces escuché pasos. La puerta de cristal del balcón se abrió con un suave deslizamiento. Alguien empezó a bajar, rápido, pero intentando parecer tranquilo. Ese tipo de paso que quiere parecer casual, aunque no lo es. Era Eloy. Solo. Camisa ligera. Pantalones de verano. El cabello acomodado con la mano como si acabara de hacerlo. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. La expresión de alguien que acaba de conseguir lo que quería. Y todavía no termina de creérselo. No miraba alrededor. No tenía motivos para hacerlo. Cuando su zapato tocó el césped, me moví. No lo golpeé. Eso habría sido demasiado fácil y demasiado caro. Lo agarré por el cuello de la camisa y por el cinturón. Usé todo mi peso. Lo empujé hacia el garaje lateral antes de que pudiera reaccionar. La puerta se cerró detrás de nosotros. Oscuridad, casi total. Lo presioné contra la pared de hormigón, mi antebrazo cruzado sobre su pecho, sin golpes, sin exageración. Solo la fuerza necesaria para que entendiera algo simple. No había salida rápida. ¿Qué? ¿Qué haces? Respiraba rápido. ¿Estás loco, Gael? Lo miré fijamente, muy cerca. Tienes 10 segundos para decirme la verdad. No levanté la voz, no hacía falta. En aquel espacio oscuro, mi voz sonó peor que un grito. Sonó como una sentencia. Eloy se quebró casi de inmediato. Primero intentó soltarse. Un movimiento torpe, inútil. Luego habló. Las palabras salieron atropelladas, chocando unas con otras, como si temiera quedarse sin tiempo. Fue un error, te lo juro. Ella empezó. Habíamos bebido demasiado. Esto no tenía que pasar. Respiraba rápido. No quería que llegara a esto, Gael. Te lo juro. Su voz empezó a encogerse dentro de la oscuridad. Mi boda con Iria es en 3 semanas. ¿Entiendes? Si esto sale, se acabó todo. El negocio. Mi vida. Todo. Tragó saliva. Por favor. En la penumbra sonaba pequeño. Ridículamente pequeño. Ese era el hombre por el que Zaida había estado arriesgándolo todo en silencio. Un tipo que, en el primer momento de presión real, se derrumbaba suplicando. Aflojé un poco el brazo, solo unos centímetros. No voy a pegarte. Mi propia voz me sorprendió, fría, estable. No voy a tocarte. Eloy soltó aire de golpe. Sus hombros bajaron. Pensó que había terminado. Ahí fue donde se equivocó. Me incliné apenas hacia él. Pero esto es lo que va a pasar ahora. Hablé despacio. Vamos a salir al jardín. Sus ojos intentaban adaptarse a la oscuridad. Vas a ir directo a la cabina del DJ. Una pausa. Vas a coger el micrófono. Otra pausa. Y vas a decir exactamente lo que yo te diga. Cada palabra. Sin cambiar nada. Sin inventar nada. Sin improvisar. Lo miré fijo. Hasta que su mirada finalmente encontró la mía en la penumbra. ¿Y si intentas avisarle? Otra pausa. O si cambias una sola palabra. Me acerqué un poco más. En 5 minutos llamaré a Iria y le contaré todo. Nombres, fechas, detalles. Eloy tragó saliva. Asintió. La puerta lateral del garaje se abrió con un clic suave. Afuera, la fiesta seguía viva. Risas, música, conversaciones. Como si nada hubiera ocurrido. Eloy salió primero. Yo esperé un par de segundos. Luego salí detrás. Pero me quedé unos pasos atrás. Lo suficiente para no llamar la atención. Lo suficiente para verlo todo. En una silla del jardín alguien había dejado una sudadera gris oscura. La cogí, me la puse. Capucha arriba. Entre las sombras de los robles del perímetro, me convertí en parte del fondo. Invisible. Eloy caminó hacia la cabina del DJ. No rápido. Tampoco lento.
Caminaba como caminan los hombres cuando saben que no pueden evitar lo que viene. Pesado. Tenso. El color había desaparecido de su cara. La piel, normalmente bronceada por horas de golf, ahora estaba pálida. El sudor empezaba a marcar su camisa cara. Llegó a la cabina. Sus manos temblaban. Se inclinó sobre la mesa de sonido. Tiró del cable principal. La música murió de golpe. Silencio. Instantáneo. 30 personas con copas en la mano giraron la cabeza hacia él. Las conversaciones se apagaron. Eloy tomó el micrófono. Un chirrido breve atravesó el jardín. Busqué a Zaida. La encontré. En el balcón del segundo piso. Apoyada en la barandilla. Una copa de vino blanco en la mano. Vestido claro de verano. El cabello perfecto. Sonrisa tranquila. Hermosa. Completamente ajena. Cuando vio que todos miraban hacia Eloy, empezó a bajar las escaleras. Despacio. Pensó que era un brindis. Cerca de la barra estaba Cira. Observando. Atenta. ¡Zaida! La voz de Eloy retumbó demasiado fuerte en el jardín silencioso. Zaida se detuvo en el último escalón. Su sonrisa vaciló apenas. Sí, Eloy. Su voz era la misma de siempre. La voz que usaba cuando quería sonar segura. Eloy apretó el micrófono. Los nudillos se le pusieron blancos. Buscó algo con la mirada. Me encontró entre las sombras. Asentí una sola vez. Despacio. Él volvió la cabeza hacia todos. Y habló. Repitió exactamente lo que yo le había dictado en el garaje oscuro. Palabra por palabra. Dijo que lo ocurrido arriba había sido un error que le provocaba asco. Que no quería volver a verla cerca de su casa. Que se marchara. 5 segundos. 5 segundos de silencio absoluto. Entonces la copa de vino blanco se deslizó de los dedos de Zaida. Cayó al suelo. Se rompió contra la piedra del patio. Zaida se quedó inmóvil en el último escalón. Ojos abiertos. Boca entreabierta. El color desapareciendo de su cara. Miró alrededor. Como si esperara que alguien dijera que era una broma. Sus ojos buscaron a Cira. Cira la miró. Y dio un paso atrás. Lento. Deliberado. Visible para todos. Se apartó de ella delante de todo el jardín, protegiendo su propio lugar. Eso fue lo que terminó de romper a Zaida. No el micrófono. No las palabras de Eloy. Fue ese paso atrás. La traición de su mejor amiga. Ejecutada en público. Precisa. Sin titubeos. Zaida se dobló sobre sí misma. Y el primer sollozo escapó de su garganta. Las lágrimas empezaron a descender por su rostro. Surcaban el maquillaje impecable, deshaciendo la máscara perfecta que llevaba al llegar. Durante un instante quedó paralizada. Luego giró sobre sus talones. Y se marchó casi corriendo hacia la salida del jardín. Sus sollozos resonaban contra las paredes de la casa. Desde la sombra de los robles la observé alejarse. No hubo satisfacción. Tampoco alivio. Solo una sensación fría, vacía. Algo que todavía no sabía cómo llamar. Alargué la mano hacia una hielera cercana. Saqué una carta blanca. Golpeé la chapa contra el borde de una maceta de ladrillo hasta que saltó. Bebí despacio. Un trago largo. La primera parte había terminado. Lo importante empezaba ahora. Llegué a casa unos 20 minutos antes que ella. Entré rápido. Las botas quedaron abandonadas en la entrada. La ropa fue directa al cesto. Abrí la ducha. 2 minutos exactos. Lo suficiente para mojarme el cabello y quitar el polvo de obra que aún llevaba encima. Salí. Pantalón cómodo, camiseta limpia. En la cocina encendí el fuego. La tetera empezó a calentarse. Coloqué 2 tazas sobre la encimera de granito. La escena debía parecer normal, doméstica, creíble. El móvil vibró. Estoy entrando a la cochera. Por favor, baja. Te necesito. Respondí al instante. Estoy en la cocina preparándote algo. La puerta está abierta. 1 minuto después la puerta principal se abrió. Zaida apareció en el recibidor como alguien que acaba de salir de una tormenta. El vestido blanco estaba arrugado, manchado de vino. El peinado ya no existía. El maquillaje se había corrido en líneas oscuras por sus mejillas. Respiraba con dificultad. Los hombros subían y bajaban. Solté la taza que sostenía. Fui hacia ella. «Oye, ¿qué pasó? Mírame, ¿estás bien?» Se abalanzó contra mí. Sus manos se aferraron a mis hombros con fuerza.
como si yo fuera lo único firme en ese momento. Y lloró. No fue un llanto contenido. Fue ese llanto desordenado que no se puede controlar. Pero sus palabras sí estaban controladas. Fue horrible, Gael. Hablaba entre respiraciones cortas. Cira y los demás bebieron demasiado. Empezaron a atacarme por un malentendido absurdo. Tragó saliva. Me dejaron en ridículo delante de todos. Otra pausa. Prácticamente me echaron de la casa de Eloy. Fue una humillación. La sostuve en el pasillo. El calor de sus lágrimas atravesaba la tela de mi camiseta. La facilidad con la que sostenía mi mirada mientras mentía era impresionante. Si no hubiera estado en aquel jardín una hora antes, le habría creído. Cada frase, cada silencio, cada gesto. Todo estaba perfectamente colocado para construir la versión que necesitaba que yo aceptara. Le acaricié la espalda. Tranquila. Ya pasó. Bajé la voz. No necesitas gente así cerca. Estoy contigo. Cuando escuchó eso volvió a llorar con más fuerza. Pero no lloraba por lo que decía. Lloraba por otra cosa. Por Eloy. Por ese círculo brillante de dinero y fiestas. Por la vida paralela que había estado construyendo lejos de mí. Lo disfrazó todo de humillación. Y yo la dejé hacerlo. Porque mientras la abrazaba y le decía que todo iba a arreglarse, mi cabeza estaba en otro lugar, calculando tiempos, movimientos, papeles, como cuando revisas un terreno antes de levantar una estructura. Ella pensaba que su marido estaba consolando a su esposa. Yo estaba estudiando el terreno. Mi antiguo jefe de obra decía algo que nunca olvidé. La mejor estructura es la que nadie percibe, hasta que ya está terminada. Aquella noche empecé a levantar la mía. No hice nada inmediato. No por duda, sino porque el hormigón necesita reposar antes de endurecer. El sábado y el domingo Zaida no salió de la habitación, las persianas cerradas, las mantas hasta el cuello. El móvil en silencio. Decía que estaba agotada, que no podía ver a nadie. Yo le llevé caldo, té, algo de fruta. Le froté la espalda. Le dije que descansara sin preocuparse por nada. Y cuando cerraba la puerta del dormitorio, el marido preocupado desaparecía. Bajaba al sótano. Allí estaba el ordenador de la casa, conectado a nuestra nube familiar. No tuve que adivinar contraseñas. No hizo falta forzar nada. Todo estaba sincronizado, esperando. Conversaciones guardadas, hilos de mensajes archivados, fotos ocultas en carpetas con nombres genéricos. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Encontré facturas de hotel, primero en Llarena, después otra en Bravia, subidas a la nube, guardadas como si fueran simples recibos de supermercado. Fechas, 6 meses hacia atrás. Abrí algunos mensajes, leí lo suficiente. Me detuve cuando sentí que el dolor estaba empezando a interferir con algo mucho más útil, la claridad. No necesitaba seguir leyendo. Seleccioné todo. Reenvié cada archivo, uno por uno, con paciencia, a una cuenta de correo que había creado esa misma mañana desde el móvil. Una cuenta que nadie conocía, solo yo. Cuando terminé, abrí el portátil. 5 años de semanas de 60 horas. 5 años cerrando obras. Bonificaciones que fui acumulando con disciplina. Zaida siempre celebraba que ahorrara. Nunca preguntó exactamente dónde terminaba ese dinero. La cuenta era conjunta, técnicamente, pero casi todo el saldo provenía de mi trabajo. Ambos lo sabíamos. Simplemente nunca lo habíamos dicho en voz alta. Entré en la banca online. Abrí la nueva cuenta personal que había creado esa misma mañana. Una sucursal del BBVA. El proceso duró minutos. La mayor parte del dinero cambió de lugar. Silenciosamente. Dejé en la cuenta compartida lo justo. 2 semanas de gastos. Nada más. Lo suficiente para que no levantara sospechas inmediatas. Después abrí el portal del seguro. La camioneta que conducía Zaida tenía cobertura premium. El enganche lo había pagado yo. 3 clics. Su nombre desapareció como conductora autorizada. La póliza quedó reducida a la cobertura mínima obligatoria. Cerré la página. Tomé el teléfono. Escribí un mensaje. Héctor, perdona escribirte en domingo. Necesito ayuda con un divorcio. Tengo pruebas documentadas de infidelidad y necesito proteger mis activos antes de mañana. La respuesta llegó rápido.
Menos de 2 minutos. Gael, lo siento mucho. ¿Estás bien? Miré el mensaje. Estoy bien. Solo necesito moverme antes de que ella se dé cuenta. Te envío los archivos. Unos segundos después. Recibido. El material es sólido. Puedo preparar una separación financiera de emergencia y presentarla mañana por la mañana. Otra línea apareció debajo. Bloquea todo. Y sigue actuando normal. Bloqueé el teléfono. Llené un vaso de agua fría. Tomé el cuenco vacío del caldo que había dejado en la cocina. Subí las escaleras. Abrí la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Zaida levantó la mirada. Los ojos hinchados, enrojecidos. Extendió la mano hacia el vaso. Eres demasiado bueno conmigo, Gael. La voz quebrada. No sé qué haría sin ti. Le devolví una sonrisa tranquila. ¿Limpia? No te preocupes por nada, dije. Me estoy encargando de todo. Esa semana se sintió interminable. No solo por el dolor. El dolor estaba ahí, constante, opaco, como una fractura que todavía no termina de cerrar. Pero no fue eso lo que la hizo larga. Fue el esfuerzo de interpretar un papel. No un papel dramático, un papel técnico, frío. Sostener la versión de un hombre que ya no existía. El marido que no sospecha nada. Cada tarde regresaba del trabajo. Me quitaba las botas en la entrada. Preguntaba cómo había pasado su día. Escuchaba, asentía. Si no había comida preparada, que era casi siempre, calentaba algo en la cocina. Porque Zaida todavía estaba afectada por lo ocurrido en la fiesta. Mientras tanto, su historia seguía creciendo. Cada día añadía algo nuevo, un matiz distinto, una escena más. Cómo Cira la había traicionado, lo cruel que era ese grupo social, lo afortunada que era de tener un marido como yo, un marido que la apoyaba sin condiciones. Yo escuchaba todo, sin interrumpir, guardando cada detalle, cada contradicción, cada pequeño ajuste en su versión. El momento más difícil llegó el miércoles por la noche. Estábamos sentados en el sofá, la televisión estaba encendida, pero ninguno la miraba. Zaida apoyó la cabeza en mi hombro. Se quedó así un rato. Luego habló, muy bajo, casi como si estuviera hablando consigo misma. Ojalá hubiera sabido valorar lo que tenía en casa. No lo dijo como una confesión, ni como una disculpa. Sonaba más bien a otra cosa, el lamento de alguien que acaba de perder algo, y empieza a reconsiderar lo que todavía le queda. Me quedé inmóvil. Un segundo. Solo uno. Algo dentro de mí quiso responder de una forma diferente. Durante un instante algo dentro de mí quiso detenerlo todo. Quiso girar la cabeza hacia Zaida, mirarla de frente y hacer la pregunta más simple de todas. Decir su nombre, esperar, darle la oportunidad de decir la verdad sin empujarla. Ese impulso duró apenas un segundo. Y en ese mismo segundo desapareció la última duda que me quedaba. Porque si en ese momento, con la cabeza apoyada en mi hombro, después de todo lo que había hecho, todavía no encontraba el valor para decir una sola verdad, entonces no lo haría nunca. La gente no descubre la honestidad cuando la vida es cómoda. La descubre cuando no queda ninguna salida. Yo me encargaría de que ese momento llegara. El jueves por la mañana recibí un mensaje del abogado Héctor Fuentes. Separación financiera de emergencia aprobada por el juez. Las cuentas conjuntas quedan congeladas. Póliza del vehículo cancelada. Demanda de divorcio registrada ante el juzgado civil. Puedes proceder cuando lo consideres. Leí el mensaje 2 veces. Después bloqueé el teléfono. Subí al dormitorio. Zaida dormía con la lámpara de la mesita encendida. Un libro descansaba abierto sobre su pecho. Las páginas apenas moviéndose con su respiración. No había leído ni una línea. Me quedé observándola desde la puerta. Pensé en algo que aprendí hace muchos años. Una pared puede verse perfecta, lisa, sólida, pero si los cimientos están podridos, el final ya está escrito. Cerré la puerta con cuidado. Bajé a preparar el sobre. El viernes llegó sin anunciarse, como llegan todos los días que importan. Silencioso, disfrazado de rutina. Esa mañana, antes de que Zaida despertara, cargué las 2 últimas bolsas en el compartimento metálico de la pickup. Cerré la tapa. Probé el candado. 2 veces.
Luego volví a entrar a la casa como si nada hubiera cambiado, porque hasta cierto momento, nada debía parecer diferente. Aquella tarde, cuando regresé del trabajo, el olor a pollo asado con ajo llenaba la casa. Zaida estaba en la cocina. Llevaba puesto un delantal que no usaba desde hacía meses. Removía algo en una olla mientras sonaba música suave desde el móvil. Cuando me vio entrar, me sonrió desde la isla de la cocina. Hoy cocino yo. Su voz sonaba cálida, casi perfecta. Te mereces una cena de verdad después de esta semana. Asentí. Me acerqué al fregadero. Abrí el grifo. Mientras me secaba las manos la observé de reojo. Estaba tranquila, relajada, convencida de que lo peor había pasado, convencida de que la historia había terminado con la fiesta, y que ahora solo quedaba reconstruir su comodidad desde este lado, con el marido confiable, el marido que nunca sospechó nada. Entonces habló otra vez, sin girarse, mientras removía la olla. Oye, Gael, casi lo olvido. Esperó un segundo. Necesito que mañana firmes unos documentos del banco. Otra pausa. Quiero pedir una tarjeta adicional de nuestra cuenta, para tener más liquidez este mes. Ahí estaba, el momento exacto. No tuve que provocarlo. Llegó solo. Ella de espaldas, sonriendo, pidiéndome que firmara papeles de una cuenta que ya no existía para ella. Claro, respondí con calma. Mañana lo vemos. Cenamos juntos. Hablamos de cosas sin importancia. Le pregunté por una serie que estaba viendo. Me explicó la trama. Reí cuando tocaba reír. Fue la mejor interpretación de mi vida. Aunque quizá no era una interpretación. Quizá era simplemente lo que queda cuando el dolor se transforma. Cuando deja de ser dolor. Y se convierte en claridad. En estructura. En la calma de alguien que ya conoce el final. Y solo espera el momento de cerrar la obra. En construcción hay un término para eso. El colado final. El instante en que viertes el concreto dentro del molde que tardaste semanas en preparar. Después de eso no hay vuelta atrás. La forma queda fija, para siempre. Después de cenar, mientras Zaida lavaba los platos y tarareaba en voz baja, bajé al sótano por última vez. Abrí el cajón inferior del escritorio de roble. Saqué el sobre grueso de papel manila. Dentro estaban los documentos sellados, la separación financiera, la demanda de divorcio, las órdenes de congelamiento de cuentas. Encima coloqué la fotografía. La había tomado aquella noche en el jardín, desde la oscuridad, justo antes de que Eloy desconectara la música. En la imagen él sostenía el micrófono, la expresión congelada entre miedo y sorpresa, y en primer plano se veía claramente mi mano apoyada contra la corteza del roble. La manga gris de la sudadera, la prueba exacta de dónde estaba, de cuándo lo supe todo. Sostuve el sobre unos segundos, recordando una frase que escuché cientos de veces en la obra. Antes de levantar una pared, revisa siempre los cimientos. Esta vez sí los había revisado. Subí las escaleras. El comedor estaba preparado con cuidado. 2 copas de cristal, servilletas de lino perfectamente dobladas. Una bandeja con pollo asado en el centro de la mesa. Zaida ya estaba sentada. Sostenía una copa de vino tinto, y esa sonrisa cálida que siempre usaba cuando quería que todo pareciera en orden. Cuando me vio entrar se enderezó un poco en la silla. Solo quería darte las gracias, Gael. Su voz estaba cargada de emoción, casi convincente. Esta semana ha sido muy dura para mí. Perder a Cira, darme cuenta de lo tóxico que era todo ese círculo. Bajó la mirada un momento. Pero tú has estado aquí. Has sido mi apoyo. No sabes cuánto significa eso para mí. No me senté. Me quedé de pie frente a ella. No toqué la copa, ni miré la comida. Tomé el plato vacío que estaba frente a mí, lo levanté y lo coloqué despacio sobre la mesa, justo delante de ella. Zaida parpadeó. «Gael, ¿qué haces?» Saqué el sobre de papel manila. Lo dejé caer sobre el plato. El sonido seco del golpe resonó en el silencio del comedor. Desde donde estaba sentada podía leerse perfectamente el encabezado en letras negras. Solicitud de disolución matrimonial. Luego saqué la fotografía, la coloqué encima. Vi cómo sus ojos bajaban. Primero recorrieron las líneas legales.
La confusión duró apenas 2 segundos. Después miró la imagen. Vio a Eloy sosteniendo el micrófono, la expresión de pánico congelada en su rostro. Vio el ángulo desde el que estaba tomada la foto. Vio la manga gris, la mano apoyada contra la corteza del roble. Su reacción fue inmediata. El color abandonó su cara como agua escapando de un vaso roto. La copa empezó a temblarle entre los dedos. Varias gotas de vino cayeron sobre el mantel blanco. Su respiración se detuvo a mitad de camino. Todas las defensas que había levantado durante la semana se derrumbaron a la vez. Me miró, los labios abiertos, sin voz. Eloy me pidió que te transmitiera algo, dije. Mi voz salió serena. Extrañamente serena. Quería que supieras que el discurso que dio aquella noche no fue idea suya. Hice una pausa. Yo se lo dicté. Un sonido ahogado escapó de su garganta. Una lágrima descendió por su mejilla. En ese momento comprendió. Todo. Cada paso. Cada silencio. Cada pieza que había colocado sin que ella lo notara. No esperé ninguna respuesta. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta principal. La cerré detrás de mí con el mismo cuidado con el que se cierra algo que sabes que no volverás a abrir. Subí a la pick-up. Encendí el motor. Mientras me alejaba de la casa pensé en las palabras que mi jefe de obra repetía siempre. Antes de levantar una pared, revisa los cimientos. Esta vez sí lo hice.